Muy buenas, hermanos terrícolas. Bienvenidos a TV000 en este podcast número 2. Hoy estaré hablando de los visitantes de dormitorio, esos seres con ojos oblicuos que nos visitan durante que estamos conciliando el sueño. Y también les hablaré de mi experiencia personal con estos seres cuando trataron de abducirme. Este es un formato de podcast, de hecho el número 2 que estoy haciendo, ya que suelo hacer varios formatos en este canal. Un formato tal vez más de documental, otro formato tal vez más parecido a podcast, pero en lo que se refiere a este formato me gusta más el podcast, ya que no soy esclavo del tiempo y puedo hablar hasta por los codos. Puedo decir muchas cosas que de repente en un video rápido no las puedo mencionar o se me ha pasado. Entonces, este formato me permite a mí hablar sin cortes o sin mucho cortes tal vez, sin ediciones, solo ir buscando el hilo de la cuestión. Entonces, para poder profundizar sobre los temas que competen a los capítulos, en este capítulo en especial nos referimos a las abducciones extraterrestres. Cuantiosos son los casos de abducidos o personas que cuentan experiencias de abducciones extraterrestres. Muchos de los casos dicen, o los testimonios dicen, que unos seres de ojos oblicuos, negros y de piel grisácea se les acerca en el dormitorio cuando están durmiendo. Se acercan en la estribera de la cama, los miran y generalmente lo que pasa es que la persona que está durmiendo, digamos durmiendo, o que está en la cama en su estado de reposo, generalmente en esos momentos pasa lo que se llama la parálisis del sueño. Esta parálisis del sueño que ya viene de las historias antiguas, aquellas historias de los sucubos e incubos que atacan al ser humano en su estado de sueño y tal vez con seres, tal vez con propósitos sexuales. Es decir, estos sucubos e incubos siempre han estado en la mitología del ser humano, de nuestra historia. Esa historia paranormal, esa historia que no podemos explicar científicamente tal vez, pero que siempre han estado allí. Ahora, muchos, tal vez un religioso, queremos explicar estas cosas dependiendo de nuestra cultura, de nuestro nivel cultural o de lo que sabemos, de lo que hemos leído, de lo que hemos sido adoctrinados o en base a lo que hemos sido educados. Entonces, si hemos sido educados, llamémosle así, yo le llamaría, si hemos sido adoctrinados religiosamente a estos fenómenos, le vamos a llamar o le vamos a buscar una explicación religiosa, por lo que lo más probable es que lo llamemos demonios, que son demonios del inframundo o que vienen a tratar de corromper nuestras almas.
si tenemos un adoctrinamiento o una educación más científica, bueno, tal vez le llamemos a esto parálisis del sueño, algún reflejo del cuerpo, y ustedes me comprenden. Un mecanismo del cuerpo durante el sueño para que el cuerpo reaccione ante una relajación extrema. Esas explicaciones son las que daría un científico, alguien que ha sido instruido en ciencias. Ahora, los que investigamos sobre fenómenos paranormales, fenómenos de estos ovnis, a los que nos interesan estos fenómenos, a los que decimos que hay más allá, que hay seres más inteligentes allá afuera interactuando con nosotros, y basándonos en cuantiosos testimonios, podemos deducir que estos seres son realmente o han estado siempre entre nosotros, pero lo que son generalmente lo deducimos como extraterrestres, ya que poseen las características según las experiencias contadas por los que pasaron estos temas, estos dilemas. Imagínense estar en el dormitorio y a las 3 de la mañana tu cuerpo se paraliza por completo. Estás en un estado de ensoñación entre despierto y no despierto. Uno ve su habitación, uno siente que está despierto, pero tu cuerpo está totalmente inmóvil. Y a eso se puede avistar unos seres junto al pie de tu cama, mirándote fijamente con esos grandes ojos oblicuos, y uno sin saber qué hacer, uno se llena de incertidumbre, uno queriendo despertar, uno queriendo moverse y no poder hacerlo. Y estos seres empiezan a rodearte y a mirarte desde arriba, y la incertidumbre te eriza la piel. Uno entra en una sensación terrible de querer despertar y no poder, de estar atrapado en ese momento. Imagínense, es un momento de terror, y es un momento que han relatado millares de personas. Hay cuantiosos vestigios de estos relatos por todos lados, por todo el mundo. Hablar de parálisis de sueño es algo totalmente normal para las personas. Todo el mundo sabe, todo el mundo lo ha tenido, todo el mundo lo ha padecido. Así que estas parálisis suelen ser bastante normales, digámoslo así. Sin embargo, hay un ingrediente más. Cuando vemos cosas, no todos ven al mismo ser. Hay personas que relatan que ven seres incluso insectoides, seres antropomorfos que parecen insectos y que están allí quién sabe qué. Y luego están las personas que relatan que de su dormitorio lo llevan hacia un lugar desconocido, probablemente a una nave espacial, a un lugar donde podríamos llamarlo laboratorio de estos seres, donde acuestan a las víctimas y los revisan
estos seres proceden a revisar a las víctimas con equipos punzantes, y tal es el caso que muchas veces estas víctimas traen consigo secuelas, moretones, pinchazos y algunos que otras cosas, e incluso en radiografías se han encontrado algunos restos no orgánicos dentro del cuerpo de estas personas, y eso es bastante llamativo, ya que al analizarlo se dan cuenta de que estos materiales no son de la tierra o no fueron manufacturados por terrícolas, y esto es una prueba más de que estos seres podrían estar interactuando y realizando sus experimentos con los seres humanos, aunque en este caso es mucho más difícil de entender porque hay manifestaciones físicas. Es por eso que creo que estas abducciones son realizadas por otros seres, por seres que están dentro del planeta, que están aquí en el planeta, que tal vez sean los humanos más evolucionados. Estos son los que están haciendo estas abducciones, y no propiamente dicho estos extraterrestres que visitan nuestros dormitorios. Y aquí está el caracú de la cuestión. ¿Cómo descubrí que estos seres, cuando visitan nuestros dormitorios, cuando estamos en etapa de sueño, estos seres no nos visitan físicamente, sino que lo hacen de forma astral? Es decir, estos seres manejan los viajes astrales, pueden expandir la conciencia, pueden hacer viajes con la conciencia a través del espacio sideral, y pueden llegar a conectarse en otros mundos a través de la conciencia. También utilizan unas máquinas que generan frecuencias, y estas frecuencias viajan a través de rutas por el universo, unas rutas preestablecidas, las cuales van buscando inteligencias en los sistemas solares, y cuando estas inteligencias finalmente son encontradas y no son lo suficientemente evolucionados como para crear tecnología, entonces lo que hacen estos seres es contactar con estas inteligencias, utilizando esta frecuencia. Entonces generan imágenes en la mente de estas personas para que de esta forma la mente, es decir, el cerebro humano o el cerebro de los seres a quienes son contactados, no precisamente puedan ser humanos, los cerebros son evolucionados a distancia, como si se tratase de un control remoto, un control a distancia. Entonces estos seres lo que hacen es evolucionar en los cerebros, volverlos más inteligentes, para luego conectarse o contactar con ellos astralmente para enviar órdenes, y de esta forma crear una sociedad basado en su cultura, basado en su propia sociedad. Es decir, nosotros como seres humanos hemos adquirido todas las formas de organización social de estos seres. Es decir, ellos nos indujeron a que nosotros hoy seamos o hayamos formado esta sociedad, este sistema de control, este sistema en la que vivimos, fueron creados por ellos a distancia.
es decir, ellos fueron nuestros educadores y moldearon nuestra sociedad a partir de su cultura, es decir, a imagen y semejanza de ellos, pero esto lo hicieron a distancia. Lo hacen a distancia y evolucionan al ser primitivo hasta que adquiera una inteligencia capaz de crear tecnología. Cuando son capaces de crear tecnología, estos seres inducen a los contactados para la creación de cierta tecnología para que ellos puedan transmitir su conciencia o copiar su conciencia en seres biológicos creados en la Tierra o creados en algún mundo donde ellos hayan colonizado, pero a través de la distancia. Es por eso que existen seres biológicos manipulados a distancia por estos seres. Y son estos seres grises los candidatos a ser seres biológicos, una alta tecnología creada por estos seres en la cual ellos pueden copiar su conciencia y poder habitar entre nosotros. Y esto es, según mi experiencia personal con estos seres. También hay una corporación que se encarga de enviar conciencias a múltiples zonas donde ellos han colonizado. El objetivo es, por supuesto, ganar experiencia. La experiencia para ellos es vital, es decir, se comportan exactamente igual que nosotros. Nosotros en realidad nos comportamos exactamente igual que ellos, porque ellos son los artífices de nuestro comportamiento. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? ¿Cómo es que puedo saber estas cosas? Allí entra lo que les quiero contar de mi experiencia personal. Siempre, desde pequeño también, siempre he tenido sueños con platillos voladores, a pesar de que yo vivía en un lugar donde solo había una radio como esa y solo había unos cuantos canales de radio, ya que cuando yo nací el Paraguay estaba totalmente en la época de la dictadura. En su mayoría todos éramos campesinos y no había mucha comunicación, ni siquiera periódicos, entonces, o en mi zona por lo menos. Entonces la comunicación era totalmente tremenda, no había forma de enterarse de nada. Si pasaba algo a 20 kilómetros, no había forma de enterarse. No es como ahora que alguien estornuda en China y al rato ya lo sabemos. Y en esos tiempos yo ya soñaba con estos platillos voladores, lo que llamamos platillos voladores. Entonces esto es muy raro porque uno generalmente sueña con lo que escucha, con lo que ve. Es normal, a veces soñamos con lo que vemos o lo que escuchamos, pero cuando soñamos con cosas que nunca vimos y cosas así, es cosa de otro mundo. He tenido muchas experiencias, por supuesto, he visto muchas luces extrañas en el cielo y todas las experiencias que otros puedan compartir, que otros han vivido también, bueno, puedo decir que las he tenido. Y por supuesto, ya siendo mayor,
poco mayor, siempre han venido estos sueños, llamémoslo así, extraños, de cosas que nunca vi y de cosas que nunca supe interpretar, pero que sí me abrieron la conciencia y me indujeron a adquirir esa curiosidad por entender estas cosas, y tal vez es por eso que estoy investigando todo esto, porque quiero llegar a la verdad y quiero entender el motivo o la razón del por qué estamos aquí. Esta experiencia la he vivido más o menos cuando tenía unos 15 años, entre 14 y 15 años, sí. Estaba en mi pieza, por supuesto, ya estaba en mi cama descansando hasta que, por supuesto, me quedé dormido y fue, no recuerdo la hora exactamente. Desperté, me acuerdo bien, desperté y yo podía ver mi habitación, podía ver todo y la verdad no podía moverme. Sin embargo, pude mover la cabeza. Era una lucha terrible, me acuerdo, por querer moverse y no poder. Estaba totalmente paralizado y pude avistar tres seres de ojos oblicuos, ojos grandes y piel grisácea, lo que comúnmente lo vemos como, o lo conocemos como grises. Disculpen que me alteré un poco, pero este recuerdo es realmente vívido para mí. No hablo mucho de estos, mucho menos aquí en contar por este canal este relato. La experiencia realmente fue aterradora. Así que estos seres estaban entre tres, eran tres seres que estaban, pude ver su estatura, pude analizar la estatura de estos seres perfectamente, ya que mi placar, estaban detrás de mi placar. Entonces, uno de ellos, por supuesto, era bastante alto y alcanzaba digamos, el techo de mi placar, y otro era un poco más bajo, más o menos de estatura mediana, y estaba uno que era incluso un poco más bajo, como de 1,50 m. Digamos que el segundo ser habrá tenido como unos 65, unos 70 más o menos. Y el otro ser sí parecía bastante alto, como 1,90 más o menos. Y era el ser pequeño el que venía junto a mí. Y yo no entendía qué pasaba, pero en ese momento pude conectar, pude entender lo que
ellos pretendían. Entonces el ser alto le dio una palmadita, un empuje al ser pequeño. Eran los tres idénticos de forma, solo variaban de estatura. Entonces como que con la mano me presentaba como si yo fuera un producto, como si yo fuera una adquisición, como si yo fuera, porque eso fue lo que sentí. Y estos seres estaban me estaban controlando totalmente. Y en eso me sentí terrible porque para mí la sensación fue que yo era solamente un producto. Eso es lo que sentí en ese momento. Entonces, este ser pequeño me observó, como que aceptó. Entonces se acercó a mí y al acercarse puso sus manos así y abrió la boca. Tenían bocas pequeñas, por supuesto. No noté que tenían dientes. El típico ser gris. En ese momento sentí que extraía algo de mí, que me extraía a mí mismo, que extraía, yo le llamo ánima, que extraía mi ánima y podía ver mi energía salir de estirarse. Mi energía se estiraba hacia este ser. Es decir, este ser iba a como absorber mi energía vital, tal vez, llámese como se llame. Y veía mi energía salir de mi cuerpo y eran multicolores, con colores morados, violetas, blanco y amarillo, todos así entrelazados, y se estiraba como si fuera un chicle, como si fuera una goma que se estira. Es esa forma. Entonces yo en ese momento estaba consciente de todo y luchaba por retener esa energía. Ahí comencé a luchar fervientemente. No, esto me pertenece, ¿qué me están haciendo? Y me aferraba a esa energía, que no me saque la energía. Entonces este ser, he visto que al yo luchar, este ser como que de repente comenzó a sentir lo que yo sentía, es decir, comenzó a conectarse conmigo, con mis sentimientos, con mis emociones. Y por supuesto para este ser fue terrible sentir todas mis emociones como ser humano sufriente que somos. Al parecer este ser como que vino a experimentar nuestras sensaciones, y no sé por qué razón me escogieron a mí. Tal vez este ser quería experimentar el sufrimiento en persona, pero sí, este ser comenzó a sentir y como que
esto lo aturdió completamente y como que se quiso salir y se estiraba, se revolcaba y traspasó, como que dio unos pasos y traspasó la pared de mi habitación, como si la pared no existiera. Y yo como que el ser trataba de alejarse como para estirar más mi ánima y sacarme a la fuerza, pero yo me aferraba más y estiraba, y con todas las fuerzas trataba de retener lo que me quería sacar. Entonces, en ese momento ese ser se puso de espaldas y como que no aguantó e hizo un sonido con la boca tipo oh, oh. Recuerdo bien ese sonido. Oh. Eso fue lo más aterrador que me pudo pasar. Entonces estos seres intervinieron, llegaron y trataron de maniobrar, hacer algo. Y mi miedo era que mi madre en ese momento dormía plácidamente en su habitación y mi miedo en ese momento era que estos seres vayan y le hagan daño a mi madre, que le hagan algo. Y allí saqué fuerzas no sé de dónde y dije, basta, basta, déjenme en paz. Entonces, en ese momento me liberé, como que me liberé, y estos seres se fumaron y seguí yo en mi cama temblando y como que mi corazón estaba en mi garganta y yo no podía despertar hasta que me retorcí en la cama y estaba completamente despierto, estaba completamente lúcido y me retorcí en la cama y me levanté, me senté en la cama, pisé el piso, estaba completamente lúcido. Y esto fue una experiencia terrible, pero a raíz de esa experiencia es como que quedé conectado a estos seres, no precisamente a estos seres, sino que algo en mi cerebro cambió por completo a partir de ese momento, porque a partir de allí he podido simplemente entender muchas cosas. Han llegado a mí conocimientos prácticamente de la nada, conocimientos que yo nunca lo he aprendido de ningún lado. Sin embargo, pareciera ser que simplemente he adquirido ciertos conocimientos que yo le adjudico a ese momento. Entonces, estos seres que nos visitan por las noches, lo que vienen buscando son experiencias. Ellos quieren vivir nuestras experiencias, digamos que son de esas corporaciones alienígenas, y nosotros solo somos unos simples productos para estos seres. Y la próxima vez que a usted le pase esto, mi recomendación es que usted pueda luchar y decir basta, y estos seres los va a dejar en paz. Es decir, yo nunca supe, tal vez me suelen visitar,
Sin embargo, ya con las debidas precauciones para que yo no me vuelva a enterar de esos sucesos. Estos seres de repente también se equivocan, ya que son nuestros formadores. Ellos nos crearon prácticamente como somos, crearon nuestras sociedades a imagen y semejanza de ellos. Han creado a los seres más evolucionados, estos seres que viajan en altas tecnologías, en ovnis, que viven por allí, por lugares ocultos, en oquedades de la Tierra y tal vez en zonas ocultas de la Antártida. Entonces, esta es mi experiencia personal con estos seres y lo que he descubierto del por qué nos visitan, porque son corporaciones que traen a estos otros seres, digamos, de su especie, para que puedan sentir nuestras experiencias, para que puedan sentir nuestras vidas, y tal vez esto los llena de placer, o tal vez ellos no puedan sentir como nosotros y quieren experimentar nuestras emociones, y por eso es que están haciendo estas visitas de dormitorio donde suplantan nuestras ánimas o sacan algo, alguna cosa dentro de nosotros de forma astral, o tal vez vienen e intercambian nuestras ánimas y utilizan nuestro cuerpo como vehículos para que ellos puedan ver el entorno social, el entorno terrestre, de cómo está funcionando nuestras sociedades, la cual ellos crearon. Y tal vez cuando se sientan satisfechos, ellos nos devuelven y ellos se vuelven a sus cuerpos, quién sabe de dónde estén ellos. Y esa es la razón por la cual nos visitan estos seres de dormitorio. Por donde se lo mire, es bastante terrorífico que estos seres extraterrestres realmente son demonios, porque nos tiene como simples productos de grandes corporaciones, y esto es en sí más terrorífico que cualquier película de terror. Llegado a este punto, yo creo que es suficiente y estaré hablando de más temas en formato podcast, ya que me gusta mucho este sistema. Lo importante es que ustedes investiguen, que tengan esa curiosidad por salir de este sistema de control, por preguntarse dónde estoy, ¿será que algo me controla? ¿Por qué de este sistema? ¿Quién creó este sistema? Es algo que todos debemos preguntarnos e investigar. Y por supuesto, de todo lo que he dicho, la conclusión final la tiene usted.